Para la corriente biológica, el delincuente nace, no se hace. Es decir, desde que nace trae cierta estructura biológica diseñada de tal manera que este diseño es un diseño en donde hay ciertas alteraciones en ciertas partes del cuerpo que van llevando al sujeto a que los comportamientos que presente sean comportamientos desviados. La corriente biológica ha buscado siempre en los factores somáticos la causa principal de la criminalidad. Y dentro de esta parte de la conformación biológica como tal, se busca ir encontrando justificantes hacia esta conducta, que es una conducta que se desajusta dentro de lo que es la parte socialmente esperada, y entonces se empieza a trabajar desde la parte biológica intentando dar explicaciones a ello, y comenzaremos con una explicación desde la parte endocrinológica. Los primeros descubrimientos que se llevan a cabo de la endocrinología van siendo aceptados por la criminología y los avances de esta, toda vez que empiezan a haber estudios que correlacionan lo que tiene que ver las glándulas en el comportamiento humano. Cuando hablamos de glándulas, estamos hablando de las glándulas endógenas que van ligadas a lo que es el comportamiento. Consideramos a la endocrinología como una ciencia, parte de la medicina, a la cual el organismo debe una buena parte de su funcionamiento. Es por ello que se considera importante que el estudio de las glándulas, sobre todo de las glándulas denominadas endócrinas, esas glándulas que segregan hacia adentro del cuerpo, este estudio de este tipo de glándulas se considera importante en virtud de que las secreciones de ellas van directamente a la sangre o a los órganos específicos, resultando una alteración orgánica en el supuesto de no producirse en forma adecuada dichas secreciones o segregaciones, lo cual repercutirá en el comportamiento de la persona. Y en esa parte de verse repercutido en dicho comportamiento, las probabilidades que existen de poder presentar una conducta violenta o una conducta criminal se vuelve todavía más susceptible. En los estudios que se han hecho ligados a la endocrinología, se empieza a considerar que las glándulas de secreción interna, en especial, sus disfunciones que tienen dichas glándulas van a participar generando el temperamento y generando el comportamiento de la persona y de qué manera pueden influir estas en el desarrollo de la criminalidad. Y entonces este desarrollo de la criminalidad no basándose solamente en el aspecto psicológico o mental. Diríamos entonces que cuando hablamos de esta parte biológica y se busca dar una explicación al comportamiento patológico, los estudios que se hacen relacionados a la endocrinología señalan que no se debe desestimar todo lo que son estas funciones ligadas a las glándulas. Investigadores que se dedican a la corriente biológica señalan que diferentes rasgos de personalidad van a depender y están directamente ligados su funcionamiento glandular a lo que es precisamente la personalidad.
También estos autores señalan que la personalidad va a cambiar si las glándulas de secreción interna son más estimuladas o son menos estimuladas, o si la función que presentan es una función inconstante. Esto ligado directamente a lo que son los comportamientos. Decíamos hace un momento que tenemos dos tipos de glándulas. Tenemos las glándulas de secreción interna y tenemos las glándulas de secreción externa. Las glándulas de secreción interna son las que, cuando hablamos de conducta patológica, las que influyen o las que están más ligadas a lo que es la conducta como tal. Las glándulas de secreción externa, estas en este momento no tienen importancia porque no interfieren dentro de lo que son los comportamientos. Aquí podemos observar dentro de la diapositiva todas las glándulas de secreción interna en donde se encuentran ubicadas y cómo estas finalmente tienen repercusión en lo que es la conducta del ser humano. Estas glándulas que finalmente van a tener influencia en la conducta criminal son la tiroides, la paratiroides, la hipófisis, las suprarrenales, las glándulas pancreáticas y las glándulas gonadales. Para la endocrinología, el sujeto delincuente va a ser concebido como el sujeto paciente de una perturbación emocional derivada de un desajuste químico y de un desajuste hormonal. Estos autores que tenemos ahí en la diapositiva hicieron un estudio en 1972 en donde encontraron que ciertos niveles elevados de testosterona en autores de delitos violentos y además dichos niveles fueron encontrados de forma elevada en niños de conductas antisociales. Por lo que con esto se puede ir entendiendo que de acuerdo a los estudios endocrinológicos sí existe cierta correlación entre la conducta y lo que es la parte hormonal. Se consideran pues los factores endógenos que influyen en la comisión de una conducta antisocial, pudiendo ser los factores que provoquen en determinados casos la conducta ilícita. El aspecto endocrino tiene mucho que ver no solo en el aspecto físico del individuo, sino también en su conducta, su inteligencia, su afectividad, siendo todos estos elementos considerados y ligados a lo que sería la conducta antisocial. Esto lo dice en un estudio que realiza el doctor Jorge López en su libro Introducción al estudio de la conducta antisocial. Dentro de las glándulas que hace un momento nosotros señalábamos, decíamos que estaba la glándula tiroides. La tiroides es una glándula que se encuentra situada en la parte media lateral del cuello, como se aprecia en la fotografía, sobre la tráquea, y esta glándula se encarga de segregar hormonas. Dentro de las hormonas que segrega está la tiroxina y la hormotironina. Respecto a la tiroides, Arthur Gunton señala que cuando se producen hormonas en exceso por parte de esta glándula llamada tiroides, se le conoce como hipertiroidismo. Y cuando las personas presentan hipertiroidismo, en esta segregación de glándulas o de hormonas en exceso, principalmente esta enfermedad se caracteriza
por síntomas de intolerancia en el sujeto que la presenta, intolerancia al calor, aumento de la excitabilidad, se ve manejada esta parte del comportamiento, se ve también reflejada en lo que es el adelgazamiento, este puede ser leve o extremo. La persona que presenta hipertiroidismo puede presentar diarrea de diversa magnitud, también puede presentar debilidad muscular, nerviosismo, trastornos psíquicos, fatiga extrema, incapacidad para conciliar el sueño, temblor en las manos. Por lo tanto, también cuando este mal funcionamiento de la tiroides segrega menos cantidades de las que debiera de segregar, hace un momento decíamos que segregaba mayor cantidad, si ahora segrega menos cantidades, también no va a funcionar de manera correcta y esta enfermedad en la segregación de menos hormonas se le llama hipotiroidismo. El hipotiroidismo se caracteriza porque las personas que lo presentan manifiestan somnolencia extrema, de 12 a 14 horas de sueño, pueden presentar lentitud muscular desmesurada, disminución de la frecuencia cardíaca, presentan menor gasto cardíaco, estreñimiento, en ocasiones aumento de peso corporal, lentitud mental, insuficiencia de diversas funciones tróficas manifestadas por reducción del crecimiento del cabello o por descamación cutánea, borronca, carraspera y en casos extremos aspecto edematoso del cuerpo llamado mixedema que afecta principalmente a la mujer. La piel adquiere una tonalidad amarillenta, arrugada, con aspecto de vejez, aun cuando la persona no lo sea, las funciones nerviosas se embotan, pero cuando afectan a los niños, las funciones mentales pueden atrofiarse a tal grado de llegar al idiotismo. Esto es esta disfunción de lo que sería la glándula de la tiroides cuando ésta segrega mayores cantidades o segrega